Estamos con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Johnny Cáceres Valencia. Vamos a conversar con él sobre diversos temas relacionados con su labor. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Son 6 meses ya que tiene al frente de la Corte Superior. ¿Cómo evalúa muy brevemente este periodo y qué logros ha podido verificar como presidente de la Corte? En principio, ciertamente con el escaso presupuesto que tenemos en el Poder Judicial, como es de conocimiento público, no tenemos la ayuda suficiente del Poder Ejecutivo respecto al presupuesto que debe requerir un poder del Estado como el nuestro, y esto afecta definitivamente a todas las Cortes y en este caso también a Arequipa. Hemos, en esta evaluación que usted me pide de 6 meses, me parece que ha sido hartamente positiva respecto a si bien hay escasos recursos, ha habido mucha voluntad de nuestros jueces, mucha voluntad de nuestros servidores y sobre todo de la gestión de poder hacer las cosas bien. En principio, hemos, como se planteó en el programa que teníamos, el plan de trabajo que hemos iniciado, se ha logrado interconectar Islay, por ejemplo. Islay, que era una localidad que teníamos cercana a nosotros a 1 hora y media, no estaba interconectada con el sistema informático judicial. Y esa era una de nuestras propuestas que se ha logrado. En marzo hemos logrado ya concretar totalmente la información del sistema integrado judicial. Esto quiere decir que un poblador de Islay puede consultar tranquilamente en el internet cómo está su expediente y va a hacer el seguimiento. Ya no tiene que desplazarse hasta la localidad. ¿Denuncias de corrupción ha habido en esta época? ¿Han sido canalizadas? ¿Cuál es la situación? No ha habido, felizmente, coordinando con el órgano de control, que haya habido algún acto de corrupción que haya incluso vinculado a algún juez o algún servidor judicial, no ha habido. Incluso hemos tenido la visita de OJMA en marzo, como recordarán, y actos de corrupción no se han presentado. Denuncias de corrupción de la población no se ha presentado. Lo que sí se ha presentado, ciertamente, como siempre sucede, pues, es el hecho de que la gente siempre se queja del retardo en la administración de justicia, y es obvio por la retardada, hay mucha carga. Por la gran carga procesal. Y ahora, ¿cuál es el promedio, tenemos, por ejemplo, en este momento? Mire, iniciamos nosotros con cerca de 125.000 procesos que estaban en carga procesal, a enero de este año. A la fecha hemos reducido a 109.000, o sea, tenemos 109.000, un gran avance, por eso el sacrificio que le digo. Y en los juzgados de primera instancia, por ejemplo, ¿hay un promedio de cuántas causas ve un juez determinado? Para poner un ejemplo, un juzgado de paz conoce entre 3.000 y 4.000 causas, una sola persona, con 3 secretarios. O sea, le exigen a ese juez que cumpla con los plazos, siendo uno, con 3 asistentes o 3 secretarios, para 3.500 causas. O sea, y cada uno de ellos, necesariamente con la importancia que requiere cada caso, exige que sea lo más pronto posible. A ese nivel estamos. ¿Y cómo va el área penal, que debido a la vigencia del nuevo Código Procesal tiene unos plazos muy determinados y una mayor celeridad en relación al procedimiento en otros fueros, ¿no? Claro, mire, la carga que nos abruma mayoritariamente a nivel de todo el área penal son paradójicamente procesos de bagatela, procesos nimios. Esto quiere decir, conducción en estado de ebriedad es un delito muy bajo y genera en nuestra carga procesal un gran número de procesos. Omisión a la asistencia familiar, que es otro tipo de delito, bagatela, de bajo monto mínimo, genera gran cantidad de carga procesal. Los delitos más graves, como homicidios, tráfico ilícito de drogas, etcétera, o robo agravado, son los que generan menos carga. Entonces, pero esto genera de que nosotros estemos proyectados, por ejemplo, en un juzgado a noviembre, audiencias señaladas a diciembre. En Paucarpata, por ejemplo, están señalando audiencias al próximo año. O sea, esa es la carga procesal que tenemos. Hablando precisamente de Islay, donde se ha desatado en los meses pasados un conflicto social muy importante, los órganos de administración de justicia en general han jugado un papel importante. No siempre bien recibido, por ejemplo, desde Lima, ¿no? Incluso ha habido un pronunciamiento suyo como presidente o de la Corte en general de rechazar
intromisión de parte del Poder Ejecutivo que exigía detenciones, etcétera. ¿Cómo está la situación? ¿Hay una tensión? ¿Usted siente que, digamos, han respetado el fuero o hay presiones de ese tipo? No, claro, inicialmente se sentía eso, por eso el pronunciamiento nuestro, que ha sido absolutamente principista en el sentido de que el Poder Judicial es un poder autónomo y debe defenderse. Cualquier autoridad, como lo dice la Constitución, tiene que respetar la decisión del Poder Judicial y no entrometerse. Ese entrometerse incluso es agraviar a un poder del Estado. Y eso es lo que lo dijimos en alguna oportunidad, fue respaldado por la sala plena de todos nuestros jueces. Ciertamente en esa oportunidad, dada la coyuntura, exigíamos que sea así, el respeto al Poder Judicial, el respeto a las decisiones judiciales. Uno puede estar en contra de una decisión judicial, pero tiene que respetarla. En tal sentido, ¿cuál es, por ejemplo, en este momento la situación de la jueza Janet Lastra, que fue, conforme ella manifestó, difamada porque se interpretó un audio como que se le había pagado, ¿no? Pepe Julio Gutiérrez, pero que escuchando con atención el audio, más bien se desprende que efectivamente habla de un pago a cuenta de su reparación, ¿no? Claro. ¿Cuál es la situación en este momento? Porque efectivamente sí, su nombre y su figura fue bastante maltratado en los medios de comunicación nacionales, ¿no? Y esto es lamentable, lo hicimos notar en su oportunidad. Ahora la señora juez está laborando normalmente, sin ningún inconveniente. El tema del agravio que ha sufrido en su persona, en su dignidad y en su hecho de ser jueza como profesional, le corresponde a ella personalmente iniciar las acciones correspondientes, que dijo que las iba a iniciar, no sé si las habrá hecho, en contra de los agraviantes, que en este caso eran altas autoridades del Estado, ¿no? Y algunos periodistas también. En todo caso, corresponderá, le digo a ella, la postura que asuma finalmente. Ahora, otro efecto de este centralismo, ¿no?, que existe en nuestro país y por el cual el Ejecutivo se sintió en capacidad de presionar, lamentablemente también hay, desde el otro lado del mostrador, digamos, se percibe como que los órganos locales son un poco más tímidos en relación a sancionar a altas autoridades locales, ¿no? Por ejemplo, el tema del presidente regional de Ancash, que incluso el propio fiscal de la Nación ha sido destituido por supuestas vinculaciones, parece que tenía protección primero de su corte, ¿no?, de la corte de su jurisdicción, y hizo falta intervención desde Lima para que realmente lo pudieran sancionar. Ahora en Arequipa se vive una situación, digamos, más o menos similar. Por primera vez en muchos años, una autoridad como el expresidente regional, Juan Manuel Guillén, estaría siendo procesado. Hay una orden de detención solicitada en curso, ¿no? ¿Cómo toman ese desafío de que la gente en general no cree que lo vayan a sancionar si es que, como ha ocurrido ya, la Fiscalía Supraprovincial ha transferido todo a las fiscalías locales, ¿no? Y hay cierto escepticismo si realmente en Arequipa se puede sancionar a autoridades de tan alto nivel, lo que no ha ocurrido en muchos años. ¿Coincidencia o qué? Claro, yo creo que hay que tener confianza en nuestros jueces, son altamente preparados, al menos los jueces del nuevo modelo procesal penal. Si es que hay que sancionar drásticamente a alguna autoridad en el rango que sea, hay la exhortación incluso nuestra de que tienen que hacerlo sin ningún inconveniente de encontrar responsabilidad. Y si no hay prueba suficiente, del mismo modo se tiene que absolver. Y el hecho de que quede absuelto no va a acarrear el hecho de decir que los jueces son blandos o los jueces no cumplieron con su labor, porque tiene que ser absolutamente objetivo. Y esto es así, y eso ha ocurrido siempre. Entonces, pero por ejemplo hay el antecedente del exalcalde Luis Cáceres Velázquez, que tuvo cerca de 300 procesos más o menos, ¿no?, en la corte, y sin embargo salió finalmente, solamente una vez llegó a ir a prisión, y al final hay la sensación de que en su caso, por ejemplo, ha habido una impunidad desde el Poder Judicial. Claro, lo que tenemos que ver es caso por caso, cada caso tiene su acervo probatorio, que tiene que necesariamente estar vinculado con un tema de que quien aporta la prueba es el fiscal. Si el fiscal nos trae la prueba suficiente a nosotros como jueces, que encuentra responsabilidad en una autoridad, o sea, es cualquier ciudadano, sobre todo si es autoridad en este caso,
y de la propia prueba se deduce la responsabilidad de la persona, se tiene que determinar la responsabilidad claramente. Ahora, el hecho de que pueda quedar, eso le decía inicialmente, absuelto, es porque hay insuficiencia probatoria o hay algún problema en el proceso. Porque en el proceso necesariamente tiene que haber la parte acusadora que tiene que aportar la prueba y necesariamente hay una defensa que tiene que rebatir esa prueba y el juez tendrá que decidir finalmente. Si hay un aporte probatorio suficiente, definitivo, de que hay responsabilidad, el juez puede incurrir en responsabilidad porque incluso todas las audiencias son públicas y esto es conocido por el nuevo modelo procesal, todo es público. Se son filmadas, son grabadas, no puede haber un tema de corrupción